Al cierre. Regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias al cierre y quiero agradecer la presencia esta tarde del doctor Ricardo Octavio Mota Palomino. Él es director del Centro Nacional de Control de Energía, conocido como CENACE, y bueno, pues a él le damos la bienvenida esta tarde a los micrófonos de Imer Noticias. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo. Muy buenas tardes, Celia. Me da mucho gusto saludarlo. Queremos platicar con usted precisamente sobre cómo se ha reconfigurado o no reconfigurado, pero quizá a partir de los distintos cambios que ha habido desde la autoridad, desde las legislaciones, desde las medidas de regulación para las empresas involucradas en el mercado de la energía, sobre todo lo que llaman las energías verdes, ¿cómo ha cambiado o cómo se mantiene lo que llamamos la matriz energética de México y cuál es la importancia? ¿Cómo podemos percibir, quienes conocemos poco del tema, cómo podemos entender esta matriz energética del país? Sí, nuestro país tiene diferentes fuentes de energía eléctrica que abastecen a todos los consumidores a lo largo y ancho de la República. Afortunadamente nuestro país tiene una matriz ampliamente diversificada. Tenemos energía térmica, tenemos energía hidroeléctrica, tenemos energía renovable actualmente, tenemos energía nuclear inclusive, y eso ha permitido que nuestro país transite en estas épocas de crisis energéticas mundiales con cierta tranquilidad, podemos decir, desde el punto de vista de que el abasto continúa siendo garantizado. De alguna manera habíamos comparado en otras ocasiones la matriz energética de otros países, por ejemplo, sin ir más lejos, Estados Unidos, China, incluso países como Alemania, donde hay una percepción de un progreso tecnológico en el ámbito energético que se puede reflejar en esta matriz, en esta distribución de las distintas fuentes. ¿Cómo se mira México en relación con el resto de los países, doctor? Sí, como ustedes saben, México pasó por una reforma en el año 2013 que nos ha dejado ahora con un sobreequipamiento en generación, que es lo que nos permite tener ahorita un excedente y que nos ha permitido transitar estos tiempos. Hay algunos desbalances en el sistema que fueron abordados por la actual administración y que está tratando de ordenar para garantizar el abasto confiable de energía eléctrica, pero digamos que desde ese punto de vista el país va a seguir transitando en forma tranquila y con la posibilidad de buscar una transición energética, porque el país tiene compromisos de mejorar esta matriz para tratar de tener energía sustentable en una mayor proporción hacia el futuro, y ese es el trabajo que está dirigiendo actualmente la Secretaría de Energía. Uh-huh. Tratar de movernos hacia ese estado de promover el uso de energías más limpias sin perder el control económico de lo que sucede dentro del mercado mexicano. Doctor, en el marco de la cooperación comercial México, Estados Unidos y Canadá, en el marco del TEMEC, no digamos dentro de lo que son sus capítulos, pero sí de los acercamientos que ha habido entre los tres países, hay digamos, la intención de poder fortalecer precisamente las capacidades energéticas de los tres países. En el caso de la energía eléctrica, ¿cómo se ubica dentro de estas necesidades y estas proyecciones regionales? Sí, como comentaba yo, en el caso de México, estamos importando gas natural de Estados Unidos, sí, que a nivel mundial es considerado un combustible de transición. Inclusive en el caso de Europa se le ha considerado un combustible limpio. México solamente produce la tercera parte del gas que consume. Sin embargo, tenemos otros recursos que pueden ser desarrollados, y en ese sentido México mantiene una muy buena relación con sus socios comerciales, y por lo tanto lo que sí ha sucedido es que se descuidó uh-huh. la planificación futura del sistema,
que es el trabajo que está realizando la Comisión Federal de Electricidad y los grupos técnicos de este centro en el cual trabajamos nosotros para permitir viabilizar este futuro de acuerdo a los energéticos con los que contamos y las colaboraciones que podemos tener con países vecinos. Eso nos abre buenas perspectivas. ¿Podemos hablar de manera positiva de lo que usted nos está planteando? Sí, porque finalmente el gobierno federal se ha encargado de revisar la marcha del mercado eléctrico nacional. Se han instrumentado algunos cambios que tratan de parejar la cancha en la que se mueven todos los productores privados y públicos del país, pero hay un aspecto que es importante y que es, digamos, lo que ha motivado el trabajo de gobierno, que es buscar en el corto plazo el que las economías que se producen con el ingreso de generación renovable, por ejemplo, y de generación limpia, sea efectivamente transferido a los consumidores del sistema. Es algo que se había olvidado en la reforma del año 2013. ¿Esto cómo ocurriría? ¿Cómo operaría, digamos, estas economías de las que usted habla? Sí, se han venido venciendo algunos de los contratos que se plantearon desde el año 92, que se empezó a reformar el sistema eléctrico mexicano, y a medida que van venciendo estos permisos, los permisionarios correspondientes han tenido que buscar su cambio a participar a un mercado competitivo, y en ese momento, en vez de estar amarrados a contratos bilaterales en donde los pagos están promovidos de antemano, en el momento en que efectivamente estas gentes participan en el mercado, tendrán que competir por precios, y eso va a producir al final del camino efectivamente precios más baratos que pueden ser transferidos directamente a las facturas que inciden sobre los costos a los consumidores finales. Esto no había sido posible hacerlo porque desde el año 92 hasta la fecha existen diferentes modelos de negocio que fueron siendo impulsados durante estos procesos de transición y que han sido, digamos que, encargados de que el mercado fuera atractivo para permisionarios privados a costas de tanto las tarifas de energía eléctrica como de los subsidios gubernamentales. Pero esto lentamente se ha ido ya decantando en el sentido correcto. Estamos hablando de casos, permítame ponerle nombre para que la gente pueda ubicarse, estamos hablando de casos como Iberdrola y de otras firmas que también estaban involucradas en este mercado de la energía. Sí, en realidad hay una estructura de mercado que se formó desde el año 92 hasta la fecha, que como yo comento, se han ido venciendo los plazos de los contratos, y estos permisionarios se han tenido que mover, puesto que son infraestructuras ya existentes, a tratar de entrar a modalidades de negocio que son más razonables que las que fueron incentivadas al inicio de la vigencia de todos estos contratos. Estamos hablando, digamos, en este proceso de revisión y de reformulación de estos contratos, doctor, estamos hablando, digamos, de qué números para darnos una idea de lo que era la dimensión de este mercado. Sí, en realidad, al moverse de un contrato bilateral donde tienen garantizados todos sus ingresos y sus costos de inversión, se tienen que mover a un mercado en donde lo que prevalece son los precios vigentes en el momento que producen su energía. Entonces, los contratos anteriores tuvieron vigencia de 20 años, se están venciendo, ya en este caso han ocurrido los vencimientos en 2 plantas concretamente, y hacia adelante vendrán otras más. Estamos hablando de un 17% del mercado mexicano que está cubierto por estas plantas. Entonces, esto vendrá paulatinamente ocurriendo. Y seguramente, bueno, en el mediano plazo veremos estas decisiones de la autoridad proyectadas hacia el beneficio del consumo. Así es, porque finalmente, en el momento que todo se mueve con contratos bilaterales, no hay más que 2 bolsas, una de los consumidores o la del gobierno federal. Entonces, en el momento que estos contratos vuelven a la racionalidad, las economías pueden ser planificadas
y como ha sido la voluntad del Ejecutivo Federal, que se reflejen en los bolsillos de los consumidores finales. Muy bien. Doctor, pues hasta ahí lo voy a dejar porque me parece que la información que nos ha proporcionado, la explicación que nos ha dado da suficiente para poder sentarnos a reflexionar y a pensar en estos cambios que de alguna u otra manera van a beneficiar al país. Sí, yo creo que así es como va a ocurrir. Uh-huh. La reforma constitucional planteada por el Ejecutivo no tuvo éxito, sin embargo, el tiempo ha ido acomodando las cosas. Hay una posibilidad hacia adelante ya definida por la Suprema Corte de la Justicia, la Justicia de la Nación, que permite un poco ir nivelando el terreno de juego que estaba inclinado hacia los permisionarios en este afán de facilitar el ingreso de dinero privado al negocio de la energía eléctrica. Muy bien. Bueno, pues allá está estas decisiones. Finalmente estamos hablando de que la ley de la industria eléctrica, los cambios que se hicieron en su momento fueron o han sido suficientes, suficientes para poder emprender estas reformas, doctor. Así es. Muy bien. Y lo seguiremos viendo hacia adelante, sin duda. Muy bien. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. Permítanos seguir conversando de estos temas que tanto nos apasionan y nos interesan, pues si no hubo esta reforma constitucional, por lo menos sí hubo mucha tensión, se abrió la discusión, los y las mexicanas aprendimos mucho de la industria eléctrica y creo que eso fue un gran avance como un tema de interés público. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias por el espacio.